橋の下で砂漠の中で時は流れたでも私はここに風と共に戻り声を届ける光が輝き世界が待っているそれぞれの隅に新しい夢がある後ろに降りた笑い声と抱擁今日は大胆な夢の響き帰ってくる炎 Capítulo 4. Anoche comencé el siguiente capítulo de esta historia, así que no espero terminarlo hasta dentro de un tiempo. Hasta ahora no ha habido mucho diálogo, pero eso debería cambiar en los próximos 3 o 4 capítulos. De todos modos, disfrútenlo. Naruto no me pertenece. Teoría del Jutsu. Los 2 meses que Naruto había alquilado el puesto habían llegado a su fin, para gran alivio de Naruto y para decepción de muchos de los residentes más normales de la aldea de la hoja. Mientras había estado abierto, había mantenido un stock constante de ingredientes que eran mucho más baratos que la otra tienda, que también los tenía. Si bien ninguna de las cosas que Naruto había almacenado era rara en la aldea de la hoja, normalmente eran artículos de temporada que solo llegaban 1 o 2 veces al año. La otra tienda que los tenía todo el año estaba ubicada en la sección norte de la aldea y atendía a los clientes más ricos que podían pagar los costos de almacenamiento de los ingredientes. Debido a que Naruto esencialmente estaba creando su stock cuando se le acababa con su técnica de crecimiento de plantas, no tenía que preocuparse tanto por almacenar los artículos hasta que se compraran como lo hacía la otra tienda. Naruto también cuando ubicó su puesto en el mercado oriental de la aldea terminó atendiendo a los miembros de ingresos medios de la aldea y aunque todavía cobraba aproximadamente 1/4 parte del precio más que cuando los ingredientes estaban en temporada e inundaban los mercados, todavía cobraban mucho menos de lo que cobraba la otra tienda en el mejor de los casos. El stock de Naruto en su puesto se agotó tan rápido que tuvo que reponer casi todo su stock cada noche, e incluso entonces se había quedado sin algunas cosas todos los días. Había obtenido tantas ganancias del puesto que estaba considerando comprar una propiedad en el mercado oriental de manera más permanente. Su margen de ganancia era lo suficientemente alto como para poder comprar la propiedad directamente, e incluso permitirse pagar a alguien para que manejara la tienda a tiempo completo sin que eso afectara su tiempo de entrenamiento como lo había hecho durante los últimos 2 meses. Había obtenido una gran cantidad de ganancias puras, pero había reducido severamente el tiempo que podía entrenar. La mayoría de los días escolares en los que no había sparring, enviaba un clon de sombra a la academia, y en los días que había sparring, tenía un clon de sombra que cuidaba el puesto. Pero siempre estaba muy nervioso por tener un clon de sombra que manejara el puesto porque había habido una buena cantidad de veces en las que el clon de sombra casi había explotado mientras cuidaba el puesto y había tenido que sacar otra caja del inventario de ese día. Con una tienda propia, podría contratar a otra persona para que se encargue de ella y solo tendría que entregar el inventario según fuera necesario. Después de que Naruto se tomara 2 días libres de su entrenamiento personal luego de que su puesto terminara de funcionar, comenzó a entrenarse nuevamente y estaba logrando un progreso considerable. Si bien solo había tenido a sus clones de sombra trabajando en la creación y modificación de técnicas y sellos, también había estado escribiendo ideas para practicar cuando su puesto cerrara. Pasó otro mes antes de que Naruto pudiera comprar una pequeña tienda en el mercado oriental de la aldea y completar los trámites para su propiedad, así como obtener los permisos necesarios para operar su tienda ahora que tenía una ubicación más estable para el negocio. Después de la compra de la tienda, todavía tenía más de 3/4 partes de las ganancias de los primeros 2 meses y decidió buscar otras cosas que pudiera comprar en la aldea. Para su sorpresa, descubrió que su complejo de apartamentos estaba en el mercado por mucho menos de lo que hubiera pensado debido a su tamaño. De hecho, cuando revisó, había casi la mitad de los edificios en el mismo vecindario que su edificio de apartamentos en el mercado por significativamente menos que los edificios en otras partes de la aldea. Comprar 4 de los edificios en el mismo vecindario de su complejo de apartamentos junto con su complejo de apartamentos lo redujo a 1/4 parte de lo que comenzó, pero como ya no necesitaba pagar el alquiler, pensó que eventualmente debería equilibrarse. Los otros 4 edificios que compró consistían en 2 complejos de apartamentos más, un bar que había cerrado y una casa familiar más grande.
Naruto había querido comprar más edificios, pero sintió que debía esperar hasta haber acumulado más fondos primero, ya que necesitaba mantenerse al tanto de los servicios públicos de los edificios que ahora poseía. Enrutar todo el correo y los pagos de alquiler a la sala de gerentes ahora vacía en el edificio en el que Naruto tenía su apartamento era bastante fácil por alguna razón que Naruto no podía entender, pero no iba a cuestionar algo bueno. La mayoría de las reparaciones generales de las que ahora era responsable en los edificios ahora las hacían clones de sombra por la noche, después de haberlos transformado en otras hienas. Su verdadero jutsu de transformación ahora tenía 5 formas base que podía modificar sobre la marcha con diferentes colores de cabello y ojos junto con él afectando diferentes pasos y gestos que le permitían mantener a sus clones discretos. Teoría del jutsu. Hiruzen solo podía mirar en estado de shock mientras Tenzo, o Tigre como era su nombre clave Anbu, le daba el informe sobre lo que Naruto había estado haciendo durante los últimos 2 meses desde que había causado una gran conmoción en la economía de la aldea de la hoja. Si la cantidad de ganancias que Tenzo estaba informando era cierta, Naruto había ganado casi tanto como 5 misiones de clase S pagadas en un mes, cuando la mayoría de los ninjas que podían tomar misiones de clase S solo tomaban 1 o 2 al año debido a los aspectos mentales y de costo de muerte de las misiones. Escuchar lo que Naruto había comprado con su dinero lo hizo reír por la absoluta imposibilidad de lo que los antiguos propietarios de los edificios habían hecho. No habían querido poseer edificios en la misma área en la que vivía Naruto y habían puesto los edificios a valores más bajos que el mercado, solo para poder comprar edificios en otras partes de la aldea para establecer sus negocios nuevamente sin el estigma de estar cerca del apartamento de Naruto. Lo irónico fue que le habían vendido los edificios a Naruto en primer lugar. Aunque la pregunta era qué iba a hacer Naruto con un bar destartalado, 3 complejos de apartamentos y una casa familiar de tamaño mediano. Y si lo que Tenzo había oído era correcto, Naruto planeaba comprar más edificios en la aldea. Por otro lado, con Naruto comprando esos edificios y manteniéndolos bien cuidados y manteniendo el papeleo al día, al menos se reduciría un poco la cantidad de papeleo que cruzaba por su escritorio todos los días. Más de la mitad del papeleo que cruzaba por su escritorio eran informes completados incorrectamente que necesitaban su firma para que el infractor recibiera una advertencia de que necesitaba rehacer partes de su papeleo. Además, tal vez con estos negocios en sus manos no causaría más problemas como los que tuvo hace 2 meses. Más de la mitad de la asociación de comerciantes había sido despojada de sus posesiones por completo, mientras que la otra mitad había tenido que pagar enormes deudas a las arcas de la aldea debido a los fondos robados y malversados. De hecho, el daimyo había estado muy disgustado con los comerciantes que habían estado a cargo de la asociación cuando terminó la tercera guerra shinobi y había ordenado sus muertes como un ejemplo para cualquier otro que hubiera pensado en robarle a él y los fondos que eligió para abastecer a la aldea de la hoja. Teoría del jutsu. Conseguir que uno de los aldeanos más jóvenes que no lo fulminaba con la mirada cada vez que lo veía se hiciera cargo de la tienda que Naruto había comprado fue casi ridículamente fácil. Todo lo que había tenido que hacer era averiguar cuánto había pagado su trabajo en ese momento y darle un poco más de cada cheque de pago. Su trabajo anterior había sido abastecer los estantes de una de las tiendas más grandes que se especializaban en tener casi todo disponible, pero principalmente vendían cosas que todos necesitaban de manera constante. Con la tienda de Naruto, solo vendían varios productos y el único abastecimiento que tenía que hacer era sacar cajas vacías de un área y moverlas a la trastienda y abrir otra de las cajas en el área. Como Naruto hacía que sus clones de sombra hicieran el reabastecimiento todas las noches y el aldeano solo tenía que mover las cajas vacías a la trastienda, el aldeano pensó que estaba obteniendo un mejor final del trato. Como Naruto solo tenía que asignar una docena de clones de sombra para reabastecer la tienda todas las noches, y otra docena cada semana o más o menos para cada edificio de apartamentos, su agenda se abrió enormemente. Había podido realizar una gran cantidad de entrenamiento en comparación con los 2 meses que había dirigido su negocio él mismo. Sus ganancias no llegaban tan rápido como lo habían hecho, pero considerando que en realidad tenía a una persona que no era él mismo en su nómina, absorbió parte de sus ganancias, pero no tanto como hubiera pensado. Parte del entrenamiento en el que estaba trabajando era modificar el ejercicio básico del chakra del viento que había encontrado, para aprender a tallar buenos muebles en su intento de renovar el bar que había comprado. Había sido cerrado después de una pelea de bar entre 3 Jonin y el dueño no podía pagar para que arreglaran el edificio y los muebles. El dueño anterior había vendido todo el alcohol que le quedaba en existencia y había usado los fondos para reparar el edificio y luego lo vendió.
De hecho, Naruto había tenido suerte de comprarlo cuando lo hizo porque, una vez que estaba casi arreglado, otro propietario de un bar podría mudarse y abrir una segunda ubicación o tener una ubicación de respaldo en caso de que su bar sufriera daños similares. La mayoría de los bares en la aldea de la hoja tienen capas de sellos de durabilidad en casi todo en sus establecimientos y no tenían mucho de qué preocuparse en el departamento de daños, pero un buen número de los que trataban casi exclusivamente con la población civil, como el que Naruto ahora poseía, no tomaron esa precaución. Le tomó 2 semanas descubrir cómo tallar muebles con chakra del viento, e incluso entonces la mayor parte terminó siendo reducida a leña debido a lo malo que era tallando. Durante los siguientes 2 meses, sus habilidades de tallado mejoraron lo suficiente como para que cuando realmente abrió el bar, pudiera decir simplemente que compró muebles más baratos debido a que el último propietario había quebrado. Sus clones de investigación también habían estado revisando la biblioteca en busca de información sobre cómo se hacía el alcohol. Si bien obtuvo algunas formas básicas de hacer diferentes tipos de alcohol, eran realmente básicas y no tenían ni de lejos el sabor de las botellas que había comprado para compararlas. Supuso que parte de eso se debía al hecho de que las botellas que había hecho no habían envejecido, pero estaba trabajando en eso con uno de sus fallos de sellado. El fallo en el que estaba trabajando había provocado que la mayoría de sus clones envejecieran hasta desaparecer en un segundo, y cuando se usaban en un trozo de metal en agua, hacía que se oxidara hasta desaparecer en un minuto. Hasta ahora había estado trabajando en hacer que el efecto de envejecimiento fuera mucho menos pronunciado, pero había pensado que podría ser útil en su forma inalterada contra los ninjas cuando se convirtiera en uno, por lo que no estaba en su lista de fracasos, excepto en que ni siquiera se acercaba a lo que había estado tratando de hacer. En este momento, realmente no tenía ninguna forma de hacer que el sello se detuviera excepto quedándose sin energía, e incluso con la mínima cantidad que le dio de comer al sello, todavía funcionaría aproximadamente media hora, lo que ciertamente era mejor que la hora y media con la que había comenzado. Al final, tardó otro mes en descubrir cómo preparar el sello para envejecer el sake de forma adecuada para su venta sin que la botella se convirtiera en polvo. Aún así, parte del sake que había elaborado era extremadamente potente, mientras que sus experimentos posteriores fueron mucho menos potentes. Debido a su investigación sobre lo que servían los otros bares, también había buscado cocinar algunas comidas básicas para acompañar el alcohol que había elaborado. También había comenzado a buscar otros tipos de alcohol que pudiera intentar elaborar y había comenzado a experimentar con varias frutas y bayas que podía conseguir. Como podía hacer que más de 1000 clones duraran unas 8 horas, ahora tenía muchos clones que eran libres de experimentar con lo que quisieran. Esto llevó a que unos 500 de sus clones trabajaran en su entrenamiento ninja, y los otros 500 a trabajar en otras cosas que le interesaban. Con unos 300 aprendiendo todo lo que podían sobre el alcohol al experimentar con él, esto dio lugar a algunos recuerdos realmente extraños de los clones que habían probado cada tipo. Cuando hacían el alcohol, hacían al menos 4 botellas de cada tipo y las almacenaban en los 4 pisos del sótano debajo del bar que había comprado. Solo había 2, pero cuando había entregado la documentación para obtener los permisos para construir 2 pisos más abajo, se habían aprobado mucho más rápido de lo que había pensado. Guardar las recetas de los alcoholes que había hecho en uno de sus pergaminos de repuesto más grandes también garantizaba que fueran difíciles de duplicar. Almacenar las botellas por número también era una forma de mantenerlas separadas. De los tipos que les gustaban a sus clones de prueba tenía varias docenas de botellas hechas, mientras que nunca hacía más de las 3 botellas adicionales de los que no le gustaban. Pensó que una vez que abriera su bar, siempre podría hacer más de los que no le gustaban si a alguien que viniera a comprarlos le gustaban. Había muchos tipos diferentes de técnicas básicas que no eran realmente un secreto a la hora de hacer alcohol, por lo que los clones que lo estaban haciendo tendrían cosas con las que experimentar durante bastante tiempo. También tuvo que aprender a fabricar las botellas para el alcohol que estaba elaborando y, al igual que con los muebles, logró que las botellas parecieran hechas por alguien que estaba aprendiendo a fabricar botellas. Los barriles de distintos tamaños y maderas también llevaron tiempo, pero teniendo en cuenta que en realidad tenía un montón de clones que estaban trabajando para aprender a fabricarlos, fue mucho más rápido de lo que cualquiera podría sospechar. El resto del año académico transcurrió igual que el anterior y nuevamente Naruto con la información de los libros alterados que había comprado apenas logró aprobar. Sin embargo, a diferencia del año anterior, este año en realidad tuvo una demostración de alto nivel que podía intentar descifrar y aprender a realizar.
El año anterior, Asuma Sarutobi había demostrado su manipulación del viento y había cortado un objetivo por la mitad desde casi 10 yardas de distancia cuando canalizó una enorme cantidad de chakra del viento en sus espadas de chakra. Debido al hecho de que era solo una manipulación básica llevada a un nivel extremo, Naruto podía aprenderlo, pero le llevaría algo de tiempo descubrirlo junto con el hecho de que no podía usarlo sin una espada que pudiera canalizar su chakra. Entonces, realmente no podía aprender el ejemplo del año anterior porque las espadas de chakra eran extremadamente caras, ya que los materiales que se usaban para hacer una buena tenían que recolectarse de todas las naciones elementales y las diferentes aldeas shinobi protegían sus recursos que componían los metales del chakra extremadamente bien. Hubo algunos intercambios comerciales debido al hecho de que la mayoría de las aldeas querían algunos de los materiales que no eran nativos de su área, pero cada material era extremadamente caro. En una nota relacionada, algunos clanes de las naciones elementales habían encontrado formas de evitar el uso de los costosos metales de chakra. 3 de los 7 espadachines de la aldea de la niebla usaban espadas que habían sido hechas por estos clanes. La espada que Zabuza Momochi usó fue una de estas sustituciones y, si bien funcionó bien en su configuración, aún no era ni la mitad de buena de lo que hubiera sido una espada similar hecha completamente de metal de chakra. Por otro lado, la demostración de este año la había dado el propio Hokage y había mostrado su gran muro de barro de estilo tierra. La demostración también había incluido a 2 Chunin y un Jonin usando el mismo jutsu solo para mostrar las diferencias entre su dominio del jutsu. Naruto reconoció los primeros 4 sellos de mano porque eran uno de los fracasos de los que aún no había podido hacer nada. Ver los sellos de mano para todo el muro de barro dejó en claro que había estado a la vez muy cerca y muy lejos de completar la técnica. Solo ver a 4 personas usar la misma técnica defensiva común fue algo esclarecedor, ya que mostró cuán diferente era su dominio de la misma junto con la diferencia en sus reservas de chakra. Los 2 Chunin hicieron muros de aproximadamente 6 pies de alto y aproximadamente 4 pies de ancho, mientras que el Jonin hizo un muro de casi el doble a ese tamaño. Hiruzen hizo un muro de más de 30 pies de alto y 20 de ancho. Las diferencias en el uso del jutsu también podrían haber tenido algo que ver con el tamaño en que hicieron la pared porque estaban mostrando el tamaño de la pared más comúnmente hecha cuando la usaron. Teoría del jutsu. Espiar el entrenamiento de Naruto le había dado a Hiruzen la idea de hacer la demostración en la academia este año porque no había hecho una exhibición de ninguno de los jutsu que había dominado en más de 10 años. Había visto a Naruto usar el dragón de agua que Kakashi había demostrado hace 2 años, pero había visto la frustración que parecía provenir de los clones que lo estaban practicando. Sabiendo que uno de sus Jonin y 2 de sus Chunin que conocían el jutsu estaban libres el día de la demostración, les había pedido que ayudaran con la demostración mostrando las diferencias en las paredes que hacían. Esperaba que al ver que el mismo jutsu actuaba de manera diferente en manos de diferentes shinobi, Naruto descubriría por qué su dragón de agua era tan diferente al de Kakashi. Su espionaje de las recientes hazañas de Naruto también lo hizo ordenar a Boa que consiguiera algunas de las botellas de sake que Naruto había hecho a granel, y se sorprendió de que realmente pasara las pruebas de veneno a las que lo había sometido. En realidad, era sake que era realmente potente. Cuando Naruto abrió su bar, Hiruzen iba a tener que empezar a conseguir su material de allí, incluso si era extremadamente potente. Una de las botellas que el jabalí había robado de uno de los lotes anteriores era lo suficientemente potente como para que 2 vasos pequeños de Chupito y él, el Hokage, se quedara dormido como un rayo. Sabía que si Tsunade lo hubiera probado, podría haber terminado unos 6 vasos de esa bebida debido a su genética y su formación médica. Sin embargo, era perfecto para una copa de despedida. Hiruzen se alegraba de que la economía se hubiera estabilizado ahora que los comerciantes de la aldea de la hoja estaban siguiendo todas las leyes correctas. También estaba agradecido de que la mayoría de las otras medidas de guerra habían vuelto a la normalidad antes de que él volviera a tomar el poder y de que las pocas que no habían funcionado lo suficientemente bien como para que el daimyo hubiera decidido no castigar a los involucrados siempre que fueran más responsables y siguieran con el buen trabajo que habían estado haciendo. Teoría del jutsu. Danzo era conocido como el halcón de guerra y en verdad no negaría la descripción que más se aplicaba a él. Había vivido las mismas 2 guerras que Hiruzen y durante mucho tiempo se había considerado un rival de Hiruzen. Justo después de que el Kyuubi lo atacara, había tratado de obtener el derecho de entrenar a Naruto para invocar el temible poder que había sido sellado dentro de él y se le había negado.
Más tarde se dio cuenta de que podría haber sido lo mejor, ya que si bien pensó que sabía cómo reaccionaría el sello a sus planes para entrenar a Naruto, no lo sabía con certeza y podría haber liberado al Kyuubi por accidente en su intento de lograr que Naruto controlara su poder. Había estado completamente decepcionado con el desempeño de Naruto en la academia hasta que uno de los espías que vigilaba a Naruto vio cuánto estaban obstaculizando su aprendizaje los maestros de la academia. Él había decidido que si continuaba, uno de sus agentes que era parte de las fuerzas ninja normales le daría tutoría a Naruto durante los descansos de la academia cuando sus espías habían escuchado la declaración de Naruto hacia el final de su primer año en la academia. Después de haber escuchado ese informe, había decidido esperar un año para ver qué haría Naruto con su declaración y se había sorprendido de lo lejos que había llegado. Saber cuántos clones de sombra podía hacer Naruto también le impidió interferir porque ahora mismo estaba trabajando en convertirse en un ninja poderoso y ya había creado técnicas que Danzo habría pensado que eran imposibles. Con sus clones de sombra, si Danzo sentía la necesidad, siempre podía asignar suficientes de sus agentes a grupos de clones de Naruto para compensar cualquier falta en su educación shinobi. Una de las peores cosas que los que conocían a Danzo pensaban de él era que reprimía todas las emociones en sus agentes. Si bien esto era mayormente cierto, también había entrenado especialmente a algunas de sus fuerzas y no las había sometido al entrenamiento para reprimir sus emociones. Danzo sabía mejor que nadie que algo que no había previsto podría acabar con su vida fácilmente, y que si eso ocurriera, todo el esfuerzo que puso en sus planes podría quedar en nada. Los pocos agentes que sometió a su entrenamiento que no tenían sus emociones reprimidas eran su plan de respaldo en caso de que algo le sucediera. Ni siquiera había planeado que Naruto se convirtiera en algo como sus agentes porque esperaba prepararlo para que se convirtiera en un Hokage del que tanto él como Hiruzen pudieran estar orgullosos. En este punto, sin embargo, estaba relativamente feliz de que sus planes para Naruto fracasaran. Después de todo, si bien no era la potencia que habría sido bajo la tutela de Danzo, había creado una gran cantidad de técnicas que podrían ayudar a la aldea en el futuro y más tarde, cuando abrió la cabaña de sus padres donde estaban la mayoría de sus pergaminos, sin duda se convertiría en una fuerza a tener en cuenta. Aunque le hubiera gustado haber intervenido cuando Naruto comenzó a comprar y dirigir empresas, se mantuvo en silencio porque, si bien era poco ortodoxo, era un buen entrenamiento para cuando se convirtiera en shinobi. Además, estaba desarrollando habilidades ninja cuando estaba montando las empresas. Usar la naturaleza cortante del chakra del viento para tallar muebles era ridículo porque es casi imposible controlar también las hojas de viento, pero de alguna manera Naruto lo había logrado y solo conocía el ejercicio de corte de hojas que ayudaba a entrenar a los shinobi en el control del elemento viento. Naruto no conocía ninguno de los ejercicios más avanzados que hubieran aumentado su control sobre el chakra del viento hasta donde no hubiera sido absurdo. En otra nota, Hiruzen no había sido el único en obtener muestras de las agrupaciones más grandes de saque que Naruto había hecho y, como lo había hecho Hiruzen, Danzo había determinado que el material era perfecto para cuando no podía empujar los recuerdos de toda la sangre que había derramado en su día fuera de su mente para poder dormir. Teoría del Jutsu. Naruto se puso a trabajar en la primera cosa en la que se puso a trabajar cuando se acercaba el final de su tercer año en la academia, ya que solo traería más existencias cada 2 semanas. Ya le había informado a su empleado que haría un pequeño viaje para establecer contratos con sus proveedores y que se encargaría de más inventario cada 2 semanas. En verdad, él solo vendría al pueblo cada 2 semanas trayendo más inventario para la tienda. También haría las reparaciones generales en los complejos de apartamentos cuando estuviera en el pueblo. Se agradeció a sí mismo por haber tenido la previsión de esperar a abrir el bar hasta después del descanso mientras practicaba la cocina y completaba su stock para tener una cantidad adecuada de diversidad en su inventario. Hasta ahora, en sus tipos experimentales de alcohol, solo había tenido que tirar 5 tipos diferentes porque eran venenosos. La segunda cosa que había hecho era decirle al Hokage que quería ir a acampar de nuevo este año con una semana de antelación. El Hokage le dio a Naruto varios pergaminos que pensó que serían útiles para su entrenamiento con el comentario de que varios de ellos eran más ejercicios de control de chakra. Este año le dijeron que podría utilizar el campo de entrenamiento número 75 como su lugar de acampada. El campo de entrenamiento 75 rara vez se utilizaba porque estaba diseñado para ser un lugar donde se pudieran enseñar o aprender jutsus de agua y tierra de alto nivel sin hacer mucho daño al medio ambiente.
Un poco más de la mitad del campo de entrenamiento estaba ocupado por una cantera de rocas de buen tamaño y un lago de buen tamaño, por lo que se hizo tan poco daño a los alrededores. El truco consistía en apuntar el jutsu de agua hacia el lago mientras apuntaba el jutsu de tierra hacia una de las paredes de la cantera. Naruto ya tenía una lista completa de cosas que quería lograr en este viaje de entrenamiento de verano y, aunque no estaba seguro de por dónde empezar, sabía que, cuando regresara, el gran pergamino que estaba cubierto de sellos de almacenamiento estaría lleno de alcohol. Pensando que probablemente ayudaría en casi todas las demás áreas de su entrenamiento, Naruto comenzó su entrenamiento con el control del chakra con una gran cantidad de clones que lo ayudaban. Otro grupo de clones continuó experimentando con la cocina y la elaboración de alcohol. Las primeras 2 semanas pasaron bastante rápido y al final de ellas podía sostener 7 rocas diferentes en su cuerpo solo con su chakra. Estaba teniendo problemas para moverlas, pero definitivamente estaba mejor que cuando comenzó y accidentalmente provocó que una roca se rompiera por la fuerza de su chakra. También había intentado usar chakra para subir a un árbol y, aunque estaba seguro de que era posible, aún no lo había logrado. No estaba muy seguro de que otras personas probaran su cocina todavía, pero para él sabía mucho mejor de lo que había sido. Su alcohol había hecho que más de los experimentos que quería hacer se hicieran y, aunque algunos habían resultado bien, otros habían resultado simplemente desagradables. Su rápido viaje a la aldea para recargar el inventario de su tienda de productos agrícolas fue la sección más larga de su viaje, ya que él y sus clones reabastecieron el stock de la tienda. Dejar una docena de clones para limpiar los edificios de apartamentos también fue relativamente fácil. Las siguientes 2 semanas transcurrieron de manera similar, excepto que finalmente sacó los pergaminos que el Hokage le había dado este año. Ver el ejercicio de caminar sobre los árboles en uno de los pergaminos de ejercicios de control de chakra fue bastante divertido porque ya había estado tratando de lograrlo. La otra docena de ejercicios eran bastante extraños en comparación con los ejercicios que le habían dado el año anterior, pero cuando lo pensó, algunos de ellos parecían tener más sentido. Cuando había estado practicando los ejercicios iniciales de chakra elemental, tampoco tenían mucho sentido. Todos los ejercicios tenían sentido ahora, pero rara vez lo habían tenido antes de que los hiciera e incluso entonces, generalmente tenía que tener una buena cantidad de clones practicando los ejercicios con él. Considerando la cantidad de clones que podía hacer y durar más de 8 horas ahora mientras practicaban con chakra, pronto necesitaría más cosas para ocupar su tiempo incluso con su barra libre que pronto se abriría. Además, considerando que logró hacer un par de docenas de jutsu al menos de cada pasatiempo que había tomado hasta ahora, probablemente terminaría ayudando a su portador shinobi más adelante. Cuando llegó a la aldea para su visita en la segunda semana, se sorprendió al ver que su tienda tenía un cartel que decía que estaba cerrada porque el dueño estaba preparando un nuevo inventario. Entrar a la tienda fue fácil y mirar los libros reveló fácilmente la razón por la que la tienda estaba cerrada. Aproximadamente 3 días después de haber rellenado el almacén de la tienda la última vez, uno de los Akimichi había entrado y, después de echar un vistazo rápido, había comprado muestras de varios de los artículos disponibles. Al día siguiente, junto con varios de los miembros de su clan, había venido a la tienda y había vaciado la tienda de ingredientes. La entrada en los libros también decía que los Akimichi habían dicho que volverían en 4 o 5 semanas si los ingredientes mantenían su calidad en todo el lote. Envió algunos clones para organizar que trajeran más a la tienda y Naruto se preguntó si ayudaría si los Akimichi regresaran. Afortunadamente, todo lo demás que estaba haciendo en la aldea iba bien y terminó en aproximadamente 2 horas más de lo que había estado en la aldea la semana anterior. Con la mitad de sus vacaciones de verano pasadas y un poco menos de 4 semanas hasta que comenzara el próximo año en la academia, esperaba terminar con todos los ejercicios de control de chakra que le había dado el Hokage. Ya su control estaba muy por delante de donde había estado, pero todavía estaba teniendo problemas con él. El sello que había estado en sus libros tardó casi 1 minuto en quemarse ahora, donde antes se había quemado casi instantáneamente. Uno de sus clones que había estado investigando sellos también logró hacer una versión más resistente que quemó chakra adicional formando una línea de tinta adicional lejos del sello, cuanto más chakra usaba que el sello no necesitaba, la línea se hacía más larga. El sello le mostró cuánto chakra adicional estaba usando en comparación con la cantidad necesaria. Uno de sus clones también había descubierto cómo construir una de las técnicas elementales de viento avanzadas que su texto había mencionado y descrito.
La esfera de vacío de liberación de viento era una técnica de viento muy avanzada y, según uno de sus libros, solo había 4 ninjas registrados que la habían usado con testigos. 3 de esos ninjas habían pertenecido a la aldea de Arena Oculta, mientras que el cuarto era Danzo Shimura de la aldea de la hoja. La esfera de vacío era diferente a las otras técnicas en que, en lugar de cortar o soplar, el aire en sí mismo se alejaba de un área en forma de burbuja. Debido a que era un vacío literal en el espacio, tuvo algunos efectos interesantes cuando Naruto lo había probado. El libro en el que había encontrado la información también mencionaba varias técnicas relacionadas que Danzo había creado. Naruto decidió seguir haciendo que sus clones experimentaran con la esfera de vacío con la esperanza de descubrir más jutsu de vacío y posiblemente descubrir más jutsu a los que las prácticas de chakra pudieran aplicarse. Uno de sus clones experimentó con parte de la esfera de vacío, lo llevó a inventar las llamas de reclusión estilo fuego. Las llamas del jutsu salieron de un azul brillante y no podían quemar nada más que oxígeno. Al principio, la técnica parece inútil, pero uno de los sellos que había logrado crear al echar un vistazo a un sello de barrera mucho más débil permitiría que solo un elemento lo pasara a la vez y luego solo el elemento al que se había configurado. Entonces, si lo configura para permitir solo el paso del elemento fuego, podría lanzar el jutsu a la barrera y reducir drásticamente el oxígeno dentro de la barrera. Los clones que estaban trabajando en descubrir diferentes tipos de alcohol habían pasado a intentar hacer vino y se estaban divirtiendo fracasando, porque cada uno de sus fracasos se había convertido en una bomba en la cantera. Todos los fracasos habían sido venenosos hasta ahora, por lo que Naruto no dudó en usarlos como explosivos. La mayoría de los otros tipos de alcohol con los que estaba experimentando habían resultado bastante bien hasta ahora y los pocos tipos de los que había comprado muestras en el pueblo para compararlos con los que había hecho lo estaban ayudando a solucionar algunos de los defectos de sus brebajes. Solo se habían superado un par de tipos de alcoholes de los que tenía muestras e incluso entonces Naruto pensó que tendría que esperar hasta abrir su bar para ver cómo se comparaban a los ojos de sus futuros clientes. Todavía estaba practicando su tallado en madera y varios otros pasatiempos que había desarrollado para ahorrar dinero en la restauración del bar. El tallado en madera en particular se había agregado a la lista de cosas para que sus clones practicaran debido a que la casa que había comprado en el pueblo estaba vacía. Incluso sin muebles ni electrodomésticos, llevaría algún tiempo hacerla realmente habitable. Recientemente, Naruto se había dado cuenta de que había tenido una casa que había sido de su propiedad durante más de 4 meses y no había hecho nada más que limpiar el polvo de ella. Sacar la mayoría de los muebles básicos del camino con sus propias habilidades de tallado ayudaría a reducir un poco el costo, pero a menos que adquiriera algunas habilidades más, había algunas cosas en la casa que no podía arreglar. La electricidad y el agua funcionaban bien en la casa, incluso si ambas necesitaran una revisión. En general, si lo que Naruto pensaba era correcto, con solo un par de semanas de trabajo, junto con algunos electrodomésticos nuevos, podría comenzar a trabajar en la seguridad de la casa y luego trasladar todas sus cosas más secretas allí si no se mudaba él mismo directamente. El tercer viaje de Naruto a la aldea fue similar a su predecesor en el sentido de que su tienda de productos agrícolas había sido comprada nuevamente por los Akimichi, y una de las duchas en uno de los complejos de apartamentos se había roto esa tarde, por lo que tuvo que arreglarla para el inquilino. Trasladar todas las cosas que él y sus clones habían hecho en la última semana a sus nuevos lugares había tomado más tiempo que lo que sus negocios ocupaban, por lo que si continuaba obteniendo ganancias como lo había estado haciendo, probablemente debería agregar algunos negocios más a los que ya tenía. Tal vez si a la gente le gustaba su comida en su bar, abriría su propio restaurante a continuación. Había bastantes tipos de negocios que tendría que investigar en su tiempo libre y con la cantidad de clones que podría hacer, tendría bastante tiempo libre. Tal vez otro de los negocios que debería comprar a continuación era una de las granjas de animales aún vacías en el borde occidental de la aldea. Aproximadamente la mitad de las carnes que consumía la aldea de la hoja se importaban de los alrededores de la Tierra del Fuego en diversas formas, pero la buena cantidad de granjas que estaban alrededor del borde de la aldea y esparcidas entre los campos de entrenamiento eran de donde provenían algunos de los productos frescos, productos lácteos y productos cárnicos que usaba la aldea. Por ejemplo, todos los huevos utilizados en la aldea de la hoja provenían de estas granjas junto con aproximadamente 3/4 partes de la carne de pollo. La carne de res, por otro lado, se importaba en gran medida.
Sin embargo, Naruto no estaba muy seguro de comprar una de las granjas aún vacías debido al hecho de que casi todas las que aún estaban vacías habían sido golpeadas por ataques perdidos durante la batalla con el Kyuubi. Si comprara una de las granjas, lo primero que tendría que hacer sería encontrar una manera de purificar a los rumiantes yokai que aún estaban presentes en el área que rodeaba la granja que compró, por lo que tendría que dejar de lado el pensamiento hasta que descubriera una manera de hacerlo. La última semana y media de sus vacaciones de verano fue algo agitada debido a que Naruto estaba tratando de meter la mayor cantidad de entrenamiento posible en su rutina porque pronto volvería a la academia y tendría que ocultar la mayor parte de su progreso a todos nuevamente. Naruto había estado tan preocupado por asegurarse de que todas sus ideas de entrenamiento se llevaran a cabo tanto como le permitiera el tiempo restante que tuvo que formar un grupo de 10 clones de sombra para revisar todos sus libros y pergaminos para reorganizarlos y ayudar a descubrir lo que se había perdido en su entrenamiento. El propio Naruto estaba trabajando en tantos ejercicios de taijutsu como podía porque era una de las pocas cosas en las que sus clones no podían ayudarlo. El último día de las vacaciones, Naruto estaba empacando con la ayuda de un par de docenas de clones de sombra y se preguntaba qué traería el próximo año en la academia junto con qué haría con la seguridad de la casa que había comprado y dónde planeaba trasladar todos sus libros y pergaminos. Teoría del Jutsu. Hiruzen, que había estado mirando a través de su bola de cristal, se había estado preguntando algo similar a Naruto en el sentido de que se preguntaba qué traería este año después de las sorpresas del año pasado. Otra cosa que se había estado preguntando era por qué nunca había pensado en usar los clones de sombra para ayudar con su papeleo. Después de haber visto lo que Naruto había hecho con sus libros y pergaminos, Hiruzen casi había querido darse una palmada en la espalda por no haber pensado en eso antes, pero como dicen, vive y aprende. En caso de que el consejo tuviera un problema con su nueva forma de manejar su papeleo, había considerado el asunto con mucho cuidado antes de decidir que solo haría que los clones escribieran negaciones en el papeleo y que él mismo seguiría leyendo todo lo que aprobara. Tal como estaba, debería reducir aproximadamente un tercio del tiempo que tomaba hacer el papeleo todos los días. Tal vez podría tener más sesiones de entrenamiento de las que había tenido últimamente. Ahora que lo pienso, tal vez incluso podría darle a Konohamaru algunas lecciones privadas en el personal para cuando firmara el contrato de Mono en unos años. Pasaron varias horas mientras Hiruzen pasaba su papeleo principalmente a sus clones, quienes resolvieron las negaciones desde adentro fácilmente. Hiruzen sin embargo no estaba prestando mucha atención porque estaba recordando los muchos años de su larga vida y recordando todos los errores que había cometido durante esos años. Teoría del Jutsu. Danzo estaba particularmente complacido con el viaje de campamento más reciente de Naruto, ya que Naruto había descubierto cómo replicar la esfera de vacío, que había sido uno de los jutsu que le habría enseñado a Naruto si lo hubiera estado entrenando. La parte impresionante había sido que lo había descubierto principalmente por su cuenta y estaba trabajando en hacer más jutsu que fueran similares a la esfera de vacío. Verdaderamente, Danzo sabía que si hubiera sido cualquiera de sus otros planes el que se hubiera derrumbado hasta ahora, no habrían resultado tan bien en su opinión. A veces se preguntaba cómo podrían haber sido las cosas de manera diferente si hubiera tomado decisiones diferentes en la vida, pero siempre se había abstenido de pensarlas hasta el final porque no quería lidiar con las repercusiones que estaba seguro de que traería la respuesta. Si la población en general supiera de sus acciones durante los últimos 30 años, lo más probable es que lo vieran al mismo nivel que vieron a Orochimaru, pero luego estaba la gran cantidad de intentos que había impedido que comenzaran y que podrían haber destruido su hogar. Mirando hacia atrás, Danzo incluso podía recordar cómo se había convertido en lo que era ahora. La noche que lo había convertido en lo que era, también fue la noche que terminó con su carrera de shinobi. La noche en que un ninja de piedra había asesinado a su esposa y a su hijo mientras le quitaba el brazo y se aseguraba de que nunca pudiera tener más hijos. Mucha gente habló sobre la forma en que actuó, pero hasta que no perdieron lo que él había perdido, no tenían derecho a juzgar sus acciones. Teoría del Jutsu. Hideki había pasado la última semana revisando la biblioteca Uzumaki en busca de varios libros sobre sellos que pudiera darle a Naruto sin la información de identificación que probablemente lo metería en problemas con el consejo nuevamente. Hasta ahora había encontrado 6 libros que podía darle fácilmente a Naruto sin tener que preocuparse de que encontrara información para la que aún no estaba listo. De hecho, su hija finalmente había demostrado que estaba lista para algunos de los pergaminos de los que Kusina había hecho copias para su familia si se convertían en shinobi.
2 de ellos estaban etiquetados solo para ojos de Kunoichi, así que con suerte encontraría algún consejo útil allí porque realmente temía tratar de hablar con ella sobre esos temas. En otra nota, Hideki había comenzado a trabajar en uno de los diseños de espada que era similar a la espada que Kusina había llevado. Era similar, pero atenuado en cierto sentido porque requería lo que se conocía como forja de chakra. La forja de chakra era muy simple en el sentido de que simplemente se pasaba chakra a través de un arma mientras se estaba haciendo y también se sintonizaba el arma con el chakra con el que había sido forjada. La espada de Kusina había sido especial porque tenía tanto su chakra como una gran parte del chakra del Kyuubi utilizado en el proceso de forja. Había hecho que la hoja fuera casi irrompible hasta que la usó para mantener a raya a la misma criatura que, sin saberlo, había ayudado a fabricarla. La espada actual que estaba haciendo era principalmente una práctica para cuando ayudara a Naruto a hacerla verdadera con una parte del chakra del Kyuubi reforzándola, tal como lo había hecho con su madre antes de su muerte. Mirar por la ventana llevó a Hideki a pensar que tal vez la aldea se estaba volviendo más brillante de lo que había sido en mucho tiempo. Capítulo 5. No soy dueño de Naruto. Como le dije a una persona que dejó una reseña, hace tiempo que tengo más de un capítulo listo, pero no lo he editado hasta ahora porque han estado sucediendo muchas cosas que distraen mi atención. Familiares que entran y salen del hospital y del asilo de ancianos por varias cosas, junto con algunas otras. Sin embargo, esta vez terminé 2 capítulos, así que eso debería compensar parte de lo perdido. Teoría del Jutsu. Hideki tomó asiento en la oficina del Hokage y esperó a que Hiruzen terminara de firmar el último papeleo en su escritorio. Cuando Hiruzen terminó de firmar el último papel, Hideki dijo: he concertado esta cita para hablar con usted sobre algunas cosas que sospecho que están clasificadas a algún nivel, Hokage-sama. Si alguno de los Anbu en esta sala no está autorizado para lo que quiero hablar, le pido que lo envíe lejos hasta que termine nuestra reunión. Los ojos de Hiruzen se entrecerraron por un momento, pero ordenó a todos los Anbu que abandonaran la habitación antes de levantar una barrera de privacidad alrededor de la oficina con uno de los sellos que Minato había tallado en el escritorio. Teniendo en cuenta el hecho de que el hombre frente a él había sido el herrero que había forjado personalmente los 10.000 kunai de 3 puntas que Minato había usado en su jutsu más famoso, entonces podría saber algunas cosas muy clasificadas. Normalmente, Hiruzen no habría hecho el sello secundario que muestra todos los seres vivos en la habitación, pero considerando de lo que pueden hablar, sería mejor prevenir que curar. Cuando una presencia del tercer chakra se hizo notar en la habitación, el kunai de Hiruzen ni siquiera era un borrón en el aire antes de que ya hubiera golpeado la pared con un ruido sordo, después de haber atravesado a una persona anodina que vestía ropa de estilo Anbu. Cuando Hiruzen estaba a punto de revisar el cuerpo, comenzó a encenderse desde adentro cuando un sello en la cabeza del hombre se desdibujó. Hiruzen solo pudo suspirar mientras veía cómo la evidencia se convertía en cenizas ante sus ojos. Parecía que tendría que estar atento a los espías por un tiempo. ¿De qué querías hablarme, Hideki?, preguntó Hiruzen después de revisar una vez más la habitación en busca de más espías o dispositivos de escucha. Puedo adivinar por qué no le has contado a Naruto sobre su herencia todavía y, francamente, creo que no necesita saberlo hasta que salga de la academia, comenzó Hideki mientras sacaba 3 de los libros que había sacado de su copia de la biblioteca Uzumaki. Un hecho que probablemente no sepas es que Kusina hizo una copia de su biblioteca familiar y me pidió que la guardara en una bóveda secreta que construimos juntos. Hiruzen quedó tan sorprendido por esta declaración que tuvo que tomarse un momento para organizar sus pensamientos antes de poder pedirle a Hideki que continuara. No creo que me hubiera dado la copia si no hubiera sido la última de su familia en ese momento y si yo no hubiera sido el herrero que ella utilizó para ayudar a mantener y reparar su espada, dijo Hideki mientras se rascaba el dorso de la mano con nerviosismo. Mientras Kusina estaba embarazada, tanto ella como Minato idearon varios planes en caso de que no sobrevivieran al nacimiento de Naruto debido al sello de Kusina. No los conozco todos, pero me dieron algunas instrucciones a seguir si fallecían y Naruto sobrevivía. ¿Y cuáles son esas instrucciones?, preguntó Hiruzen mientras consideraba qué tipo de planes se le ocurrirían si se hubiera enfrentado a ese problema. Ambos sabían que si el Kyuubi escapaba mientras Kusina estaba dando a luz, lo más probable era que los 3 murieran, comenzó Hideki mientras recordaba el momento en que los padres de Naruto le habían dicho qué hacer. Me dijeron que si ellos morían y Naruto sobrevivía, entonces debería pasarle algunos de los libros sin marcar de la copia de la biblioteca Uzumaki cuando sintiera que Naruto estaba listo.
¿Cuándo planeas pasar los libros y cuáles libros? Dijo Hiruzen mientras suspiraba internamente de alivio de que Naruto recibiría parte de su herencia mucho antes de que el propio Hiruzen pudiera dársela. Ya le he dado un pergamino inicial sobre el estilo de espada que su madre prefería junto con un boken con peso, dijo Hideki mientras le tendía los 3 libros al Hokage. Estos 3 libros son los próximos 3 que planeo darle junto con una severa advertencia de que si encuentra algún sello en su cuerpo, debe venir a decírmelo para que pueda revisarlo antes de que intente manipularlo. Además, preferiría que Naruto aprenda sobre el Kyuubi de alguien en quien confío en lugar de alguien que le daría una versión retorcida. Al mirar los 3 libros y saber que eran 3 de los mejores, aunque poco comunes, libros introductorios para principiantes sobre sellos, Hiruzen dijo. Por lo que he podido ver del entrenamiento de Naruto, estos deberían ayudarlo a reconstruir algunas cosas sobre los sellos que aún no ha logrado comprender. Lo único que tengo que decirte es que mi hija, Tenten, vio parte de una de las sesiones de entrenamiento de Naruto hace unos días y vio su sello, dijo Hideki mientras se preguntaba sobre su próximo comentario. A estas alturas le he enseñado suficiente como para que reconozca el nivel básico de un sello a simple vista y se pregunte por qué un niño que era de una clase inferior a la suya tiene un sello de nivel de gran maestro en su estómago. ¿Qué piensas decirle? Preguntó Hiruzen mientras sacaba su pipa y buscaba una de sus mezclas calmantes más suaves para echarla en su pipa. Habría protestado, pero si conocía al hombre que tenía frente a él tan bien como creía que lo conocía, no estaría de más escuchar su plan. Pienso contarle todo y responder a todas las preguntas que se le ocurran, dijo Hideki con un suspiro. Normalmente no lo haría, pero hay otros factores que debo considerar. ¿Y vas a hacer esto a pesar de que eso infringe mi ley? Dijo Hiruzen mientras exhalaba una bocanada de humo de su pipa. Usaré un sello que Kushina me enseñó hace años, dijo Hideki mientras los recuerdos de su amigo volvían a su mente. No sé si alguna vez lo notaste o no, pero antes de que Naruto naciera, nadie que lo supiera tenía la intención de revelar la información sobre los contenedores del Kyuubi. Eso se debió a un sello especial que el clan Uzumaki ideó hace mucho tiempo. Sella la capacidad de cualquiera que no sea el poseedor del sello maestro de revelar la información. Mito lo aplicó a la información de que había sellado al Kyuubi en sí misma y le pasó la propiedad del sello a Kushina cuando ella le pasó el Kyuubi. Antes de que el Kyuubi fuera sellado en Naruto, a todos los que sabían sobre el Kyuubi se les había dicho en presencia de Mito o Kushina y el sello tuvo efecto vinculando la información. Hiruzen estaba en shock, se había dado cuenta que nunca le había contado a Arie sobre la ubicación del Kyuubi hasta que anunció que estaba sellado en Naruto, pero nunca había pensado que había sido el resultado de un sello. ¿Por qué nunca me dijeron esto? Dijo Hiruzen tan pronto como superó su shock momentáneo. Sinceramente, no creo que me hubieran contado esta información si no hubiera sido parte de uno de sus planes B que no funcionó, dijo Hideki. También imagino que Kushina no le pasó la propiedad del sello a Naruto porque no vivió lo suficiente después del sellado para que el sello de Naruto se fijara correctamente en su cuerpo. Aparte de eso, planeo usar el sello para prohibirle a Tenten que le diga a alguien lo que yo le diga. Ah, bueno, en ese caso no tengo ningún problema con lo que le digas, siempre y cuando dejes en claro qué tipo de vida le ha impuesto el sello y que si ella no desea ser al menos neutral hacia él, entonces debería al menos mantenerse alejada de él, dijo Hiruzen mientras pensaba una vez más en todos los secretos que guardaba hasta el día de hoy. Normalmente se habría opuesto más a que a una niña se le contaran varios secretos de la clase S, pero con el sello activo, ella no podría contárselo a Anne de todos modos hasta que Hideki falleciera y eso no sería por varios años al menos. También era una buena oportunidad para ayudar a corregir parcialmente uno de los muchos errores que había cometido en la vida de Naruto. Teoría del Jutsu. Tenten todavía estaba en estado de shock por lo que su padre le había dicho. Le había estado diciendo casi toda su vida que ni siquiera intentara colarse en la bóveda que estaba debajo de la tienda y un poco antes le había dicho que le iba a mostrar lo que había dentro. Descubrir que uno de sus héroes de la infancia había ayudado a hacerlo fue impactante por sí solo, pero la historia que siguió había sido fascinante. Descubrir que el bromista conocido y odiado era el hijo de Kushina Uzumaki, quien había resistido las garras del Kyuubi con nada más que su chakra y una espada. Esto había sido un gran golpe para lo que ella había creído sobre el niño que le había lanzado docenas de borradores casi 3 años antes. Le habían dicho que, como muchos otros huérfanos de nacimiento indeterminado, si no eran adoptados antes de su 3er cumpleaños, se les darían los apellidos de figuras importantes en la historia de las aldeas de la hoja, que no formaban parte de clanes que tenían miembros sobrevivientes.
Descubrir sobre el Kyuubi y su historia en la aldea de la hoja había sido otro gran shock, pero explicó muchas lagunas en las historias oficiales de la aldea. Ver una copia de toda la biblioteca Uzumaki fue una vista inspiradora para Tenten, y recibir pergaminos que habían sido copiados de ella como si fueran suyos fue casi como un sueño hecho realidad. Su familia tenía técnicas secretas, pero todas eran técnicas de herrería. Los 2 pergaminos que había comenzado a leer eran solo para Kunoichi y ambos la ayudarían enormemente en sus objetivos como ninja. Un pergamino trataba sobre los ajustes sutiles que una niña tenía que hacer en las posturas de las armas, así como las diferencias en el taijutsu. Ambas cosas se enseñaban en la academia, pero el pergamino profundizaba mucho más. El otro pergamino trataba sobre el control del chakra y el aumento de las reservas de chakra. Profundizaba mucho más en los efectos que las altas reservas de chakra tenían en el cuerpo. Los cuerpos de las mujeres tendían a desarrollarse mucho más de lo que lo harían de otra manera, y lo mismo se aplicaba a los hombres que tenían altas reservas de chakra, pero lo más interesante que encontró fue una técnica que un ninja podía realizar para aumentar su resistencia en el dormitorio dependiendo de la cantidad de chakra que le inyectaran. Después de haber visto esa parte del pergamino, le hizo pensar en la parte de la sesión de entrenamiento de Naruto del otro día, y si estaba adivinando correctamente, si Naruto lograba resolver algunos de sus defectos en los próximos 2 o 3 años, entonces tal vez tendría que comenzar a perseguirlo. Teoría del Jutsu. Habían pasado 2 semanas desde que Naruto había regresado de su tercer viaje de campamento y pensó que ya era hora de planear otra broma. Incluso tenía los objetivos perfectos. Yoshino Nara tiene una pequeña tienda a una calle de donde Naruto había instalado su propia tienda. Vendía productos elaborados con los ciervos que se sacrificaban semanalmente en el clan Nara. El clan Nara tenía una manada de más de 5000 ciervos que deambulaban por el bosque que rodeaba su recinto. Normalmente, un bosque a ese tamaño no sería capaz de sustentar una manada de ese tamaño, pero con los ciervos domesticados y los Nara encargándose de la mayor parte de su alimentación, era posible. Variaba de una semana a otra, pero se sacrificaban al menos 10 ciervos cada semana y se utilizaba cada parte imaginable del ciervo, si era posible. Aproximadamente la mitad de la carne se almacenaba o se intercambiaba con los Akimichi, mientras que el resto se vendía en la tienda de Yoshino. En la tienda también se podían conseguir otros artículos elaborados con ciervos. Naruto había estado en la tienda la semana anterior comprando carne de venado de distintas variedades para experimentar con la cocina cuando planeaba abrir su bar el mes siguiente, cuando escuchó a Yoshino murmurar sobre cómo tanto su esposo como su hijo habían estado holgazaneando y descuidando sus tareas recientemente. Serían los objetivos perfectos para asegurarse de que una de las técnicas que había experimentado funcionara bien. Ahora solo tenía que reclamar el favor que había recibido de Gai y Lee por ayudarlos a tener un mejor lugar para entrenar después de que se habían topado con algunos de sus entrenamientos más avanzados cuando estaban en su carrera matutina. Probablemente no lo hubieran atrapado en absoluto si no hubiera sido por el hecho de que Lee acababa de comenzar a entrenar con Gai. Colocar sellos en las pesas y numerosas copias de sus monos verdes para hacerlos más pesados junto con ayudar a Gai y Lee a limpiar el dojo que poseía Gai había asegurado que no hablarían sobre su entrenamiento secreto hasta después de que se graduara. También habían dicho que le debían un favor por instalar una de las salas de pesas fuera del dojo para que todo pesara el doble en la sala. Entrar a escondidas en el complejo de Nara fue realmente fácil, ya que el Nara de guardia se había quedado dormido. Lo gracioso de todo fue que cada vez que exhalaba, murmuraba en voz baja algo problemático. Entrar a escondidas en la habitación de Shikamaru fue fácil, al igual que administrarle la droga que lo mantendría dormido hasta que fuera el momento adecuado. Entrar al dormitorio principal de la casa fue mucho más difícil de hacer en silencio, pero logró drogar a Shikaku antes de despertar a Yoshino. Casi fue atacado por la matriarca Nara antes de que se rindiera y le diera la espalda para que Yoshino pudiera salir de la cama y vestirse de manera más apropiada. Después de explicar lo que había hecho y por qué, Yoshino no estaba tan enojado y comenzó a sonreír. Mostrarle la técnica que planeaba usar y cómo la había inventado hizo que Yoshino se riera suavemente y aceptara asumir la culpa de la broma, porque si tanto Shikaku como su hijo supieran exactamente lo que haría si alguna vez se relajaban tanto como lo habían hecho recientemente, entonces no tendría que gritarles tanto. Teoría del Jutsu. Kyuubi estaba sonriendo ante su reciente logro, incluso cuando el poder que había sido forzado a través del sello antes comenzó a estrellarse de nuevo a través del sello y el mundo comenzó a disolverse ante los ojos del Kyuubi.
Al menos esta vez, cuando el poder atravesó el sello, el Kyuubi ya había trazado el efecto en Naruto más allá de él. Empujar a Naruto hacia una de las 4 mujeres que habían ayudado a Kushina con sus bromas cuando era niña había sido algo impulsivo, ya que Kyuubi había visto que la actitud de Naruto se había deteriorado recientemente y si había algo que el Kyuubi odiaba era la forma en que actuaba el maldito mapache. Mantener a Naruto lo más lejos posible de la locura que mostraban los contenedores de Shukaku era una de las principales prioridades del Kyuubi. Por otro lado, si Naruto desarrollara repentinamente los impulsos de causar caos y descontrol masivos, preferiblemente con bromas, el Kyuubi habría estado extasiado. Teoría del Jutsu. A la mañana siguiente, Gai y Lee corrieron por las puertas de la aldea con los 2 hombres de Nara durmiendo e imitando uno de sus movimientos. Seguían corriendo a una velocidad semilenta en comparación con lo que harían dentro de varios años, pero seguía siendo una velocidad impresionante para los hombres de Nara dormidos, que nunca se habían movido más rápido a menos que fuera para evitar tener que trabajar. Cuando Shikamaru y Shikaku despertaron casi 20 minutos después de haber comenzado la carrera, ambos eran muy conscientes de que no estaban en sus habitaciones y que nada de lo que habían intentado desde que despertaron los había sacado del jutsu que los sometía. Era como sus propias técnicas de sombra, excepto que al revés. Les hacía imitar los movimientos de Gai y Lee y, considerando su actitud despreocupada, tanto Gai como Lee sabían que estaban allí. 4 horas después, Shikaku y Shikamaru fueron liberados de la técnica. Les contaron sobre una carta que Yoshino había puesto en el bolsillo del chaleco de Shikaku, y después de leerla, ambos prometieron nunca aflojar tanto como lo habían hecho durante las últimas 2 semanas, ya que Yoshino había amenazado con seguir haciéndolos despertar y pasar por el programa de entrenamiento matutino de Gai y Lee, nuevamente. Teoría del Jutsu. Hinata había estado observando a Naruto durante más de un año y lo había visto hacer cosas con su chakra que, si alguien le hubiera preguntado antes, habría dicho que eran imposibles. Todavía no sabía qué la había llevado a comenzar a observarlo, pero era, con mucho, el más interesante entre sus compañeros de clase. Era el último tonto durante la clase y en la academia. Sin embargo, la primera vez que lo había visto entrenando en el bosque mientras buscaba varias hierbas semirraras para su pasatiempo, había estado entrenando a un nivel que excedía el entrenamiento al que la mayoría de los Jonin se sometían constantemente. Sabía que todos los Jonin de la aldea podrían derrotar a Naruto fácilmente en este punto, pero él puso mucho más esfuerzo en su propio entrenamiento que cualquier Jonin que ella conociera. En su corta vida, Hinata había soportado muchas sesiones de entrenamiento rigurosas con muchos miembros de su clan, y sin embargo, ninguno de ellos conocía el verdadero alcance de su talento en el taijutsu porque no tenía ningún deseo de infligir dolor a su familia. Recientemente, la habían obligado a comenzar a luchar contra su hermana porque los ancianos estaban tratando de averiguar quién era el heredero más digno. Por mucho que Hinata no quisiera, se vio obligada a luchar contra su hermana y perdió todas las veces. No era que Hinata fuera débil o inexperta en el Hyuken, sino más bien ese recuerdo que aparecía en su mente cada vez que se enfrentaba a su hermana. Las últimas palabras de su madre fueron que no juzgara a su padre con demasiada dureza porque no lidiaba bien con la pérdida y que se asegurara de que su padre y su hermana estuvieran bien cuidados. Después de esas palabras, la habían sacado de la habitación del hospital y había sido la última vez que había visto a su madre con vida. Después de eso, había pasado mucho tiempo en el jardín favorito de su madre en el complejo Yuga repasando todos los aspectos del Hyuken que podía conseguir. Había dominado todos los aspectos del Hyuken cuando ingresó a la academia, pero no se lo había mostrado a nadie dentro del clan porque no podía atreverse a usarlo con nadie del clan. La única parte del Hyuken que le faltaba era el hecho de que su tipo de cuerpo incluso entonces no era del todo adecuado para el estilo, así como el hecho de que aún no tenía las reservas de chakra para usar el estilo completo. Un buen ejemplo de esto es el hecho de que podía hacer la rotación de la palma de los 8 trigramas, pero no bloquearía mucho en este momento porque no tenía el chakra para usarlo por completo. Sin embargo, después de ver a Naruto experimentar con todos esos jutsus que parecía haber creado desde cero, Hinata había comenzado a jugar un poco con el Hyuken y había descubierto algunas cosas sobre el estilo que no había podido encontrar en la biblioteca principal de la familia. Algunas de las formas que se le habían ocurrido para manipular el Hyuken podrían estar en la biblioteca principal privada, pero solo su padre, como jefe del clan, o los ancianos en su conjunto podían otorgar acceso a esa biblioteca. Teoría del Jutsu. Gai no era lo que la mayoría de la gente pensaba cuando buscaba al shinobi ideal y Gai podía entenderlo.
A veces se preguntaba sobre sí mismo, pero luego guardaba sus pensamientos más profundos para cuando estaba haciendo su entrenamiento más extenuante. Cuando la mayoría de la gente pensaba en hacer muchos miles de ejercicios, lo veían como una tarea físicamente abrumadora, pero para Guy esos momentos eran los momentos en los que hacía sus pensamientos más profundos. A medida que su cuerpo se agotaba cada vez más, ya no podía ocultarse a sí mismo las verdades del mundo que lo rodeaba. Guy no provenía de un entorno ninja y había sido el último de su clase. De hecho, la única diferencia que podía pensar entre él y Lee era el hecho de que podía usar chakra normalmente. Lee tenía una buena cantidad de chakra, pero su cuerpo no podía expulsarlo normalmente. Lee eventualmente, con un esfuerzo intenso y la ayuda de un ninja médico, debería poder hacer algo de jutsu, pero probablemente nunca podría hacer más que un par de jutsu de rango D. Sin embargo, Guy se había abierto camino a través de los rangos ninja casi completamente con su propio esfuerzo. Cuando se convirtió por primera vez en genin, había buscado al ninja más fuerte de su edad que pudo encontrar y ese había sido Kakashi, que recientemente se había convertido en jonin. Ese había sido el comienzo de los desafíos que Guy le gritaba a Kakashi todo el tiempo. Debido a los agitados horarios que habían sucedido a lo largo de los años, solo eran un poco más de 120 victorias cada uno en la actualidad. Guy era el actual maestro de Taijutsu de la hoja y, por extraño que sonara, el título no era solo un alarde. Si bien Guy solo practicaba el estilo del puño de hierro, conocía más de 100 estilos diferentes de Taijutsu que había visto y con los que había ayudado a otros a lo largo de los años. Mientras Lee estaba aprendiendo el puño de hierro de él, Guy estaba más feliz de haberse encontrado con Naruto esa mañana y haber visto más de su programa de entrenamiento de lo que normalmente permitía que otros vieran. Guy había estado más que feliz de mantener en secreto el entrenamiento de Naruto después de haber recibido una explicación sobre por qué lo estaba haciendo. Teoría del Jutsu. Naruto todavía no estaba muy seguro de qué pensar acerca de que varias personas descubrieran su entrenamiento secreto, y mucho menos de lo que había estado pensando cuando le había revelado una pequeña parte de lo que sabía a Yoshino Nara. Pero sí sabía que esas conexiones lo habían ayudado de maneras muy extrañas. Desde que había ayudado a la matriarca Nara a hacerle una broma a su esposo y a su hijo, ella lo había estado buscando al menos una vez a la semana para ver cómo estaba. Las veces que ella no venía, venía uno de sus amigos. Las matriarcas Akimichi y Yamanaka eran incluso mejores amigas que sus maridos y, después de escuchar lo que Naruto había hecho por su amigo Yoshino, decidieron que el plan de Yoshino de controlarlo aproximadamente una vez a la semana era un pago apropiado. Además, Naruto era una pequeña bola de energía a diferencia de cualquiera de sus hijos excepto posiblemente Ino, y para dos de las matriarcas eso fue un alivio ya que los hábitos que sus hijos habían recogido de sus padres a veces los ponían de los nervios. En cuanto a que Guy y Lee se enteraran de su entrenamiento, Naruto sabía que ninguno de ellos se lo diría a nadie hasta que él les diera permiso o hasta que ellos lo supieran de todos modos, como le habían prometido por su juventud. Desde que Guy se enteró de su entrenamiento secreto, había estado ayudando a refinar el taijutsu de Naruto. Guy había dicho que por la ayuda que Naruto estaba brindando en el entrenamiento de Lee era lo mínimo que podía hacer. Ahora, si tan solo Guy pudiera recordar dónde había visto los dos estilos de taijutsu que vio a Naruto usar antes. Le había dicho a Naruto cuando vio los katas por primera vez que los estilos le resultaban familiares, pero no podía ubicarlos. Por otra parte, Naruto no debería haberse sorprendido ya que había estado practicando katas que había visto en sus sueños recientemente. Los katas estaban siendo realizados por un hombre de cabello rubio y una mujer de cabello rojo. Ambas figuras le parecían familiares, pero no podía ubicarlas. También veía a veces a mujeres pelirrojas practicando katas de espada con un boken similar al suyo, incluidos los que había estado practicando a partir del pergamino que le habían dado un par de años antes. Teoría del Jutsu. Kyuubi había estado contemplando una serie de recuerdos de Naruto recientemente porque había descubierto casi por accidente sobre el destino del clan Uchiha. Si su suposición era correcta, entonces quedaban entre 2 y 4 Uchiha en el mundo junto con esos pocos que tenían ojos Sharingan implantados. Kyuubi nunca podría estar muy seguro de por qué alguien querría insertar esos pedazos de suciedad en sí mismos. Los ojos en sí mismos conllevaban una gran cantidad de inconvenientes que incluso la mayoría de los Uchiha desconocían. Probablemente el mayor inconveniente de los ojos era que bombeaban demasiada información al cerebro y esa era la causa de la locura y el ansia de poder en el clan Uchiha. El siguiente mayor inconveniente era el hecho de que cada Uchiha llevaba un fragmento del chakra de las 10 colas en sus ojos.
Esa era la razón por la que tampoco Uchiha podían activar el Sharingan excepto cuando estaban en batallas de vida o muerte. El chakra del Hyuubi se alimentaba de las emociones negativas y se fortalecía. De hecho, Kyuubi se había enterado del destino de los Uchiha hacía algún tiempo y recién ahora estaba pensando en las implicaciones porque después de enterarse había organizado una fiesta en la mente de Naruto y había usado su chakra para cambiar temporalmente su entorno dentro de su jaula. Incluso había creado una bola de discoteca. Esa fue la razón por la que recién había comenzado a pensar en las implicaciones de sus muertes. Por otra parte, Kyuubi también había creado un bucle en los recuerdos que se desarrollaban en los sueños de Naruto y los había configurado para que pudiera ver continuamente las veces que sus padres habían practicado taijutsu juntos, ya que Kyuubi sintió la necesidad de ver si podía enseñarle algo a Naruto, incluso si era indirectamente de los recuerdos de su madre. Había elegido taijutsu porque debería ser relativamente fácil descartarlo como una casualidad si lo aprendía y con algo de ayuda del extraño hombre vestido de verde, Naruto lo había estado aprendiendo. No estaba muy seguro de cuál sería su próximo movimiento, pero esperaba que cuando lo descubriera, traería algunas reacciones divertidas que pudiera presenciar a través de los ojos de Naruto. Aunque como había manifestado una versión de sí mismo que vestía spandex verde con un corte de tazón era un misterio. Teoría del jutsu. Naruto había abierto el bar que había comprado, aproximadamente 2 semanas antes y ya un buen número de ninjas frecuentaban el bar. Los muebles habían sobrevivido a los primeros incidentes que habían surgido entre varios de los ninjas que estaban probando el bar por primera vez. Sin embargo, el mayor éxito de Naruto con el bar fue que la mesa más cercana a la cocina se subastaba todas las noches, y generalmente ganaba bastante dinero con ella, ya que esa era la mesa a la que enviaba sus experimentos de comida que habían pasado sus pruebas de clones. Algunas de las recetas que había elaborado para esa mesa habían sido tremendamente buenas, mientras que otras habían sido mediocres en el mejor de los casos. Al menos una Kimichi siempre se las arreglaba para asegurarse un asiento en esa mesa después de la tercera noche en que Naruto la había subastado. La experimentación estaba reduciendo las ganancias del bar, pero el hecho de que solo comprara carnes y especias de la ciudad, excepto cuando iba a buscar más suministros ninja, significaba que tenía bastante dinero proveniente de sus diversas empresas de todos modos. En cuanto al entrenamiento, Naruto estaba mejorando en taijutsu con la ayuda de Gai y Lee, e incluso le habían dado algo de ayuda con sus habilidades con la espada. Gai le había dicho a Naruto que en este momento sus habilidades en ambas artes estaban a la par con el nivel genin, pero que probablemente perdería si peleaba con la mayoría de los genin porque carecía de la experiencia que la mayoría de los genin tenían en el combate. Naruto estaba seguro en privado de que si añadía algunos de sus ataques más impresionantes, podría vencer a la mayoría de los enemigos genin. Tal vez, fácilmente si bombardeaba el área con clones de sombra y lanzaba una gran cantidad de ataques hacia su oponente desde todos los lados. Solo ver algo de la velocidad de Gai le dijo a Naruto que la mayoría de los enemigos con incluso la velocidad del nivel Chunin podrían esquivar esa táctica con la velocidad a la que disparaban la mayoría de sus técnicas de rango actuales. Gai incluso dio una demostración de lo que se consideraba la velocidad promedio para cada nivel de ninja. No todos los ninjas de esos rangos tenían la velocidad para igualar su rango, pero lo que estaba mostrando era el promedio. La evaluación de Gai sobre su taijutsu y kenjutsu había mostrado, curiosamente, una gran cantidad de fallas en la forma en que Naruto estaba llevando a cabo su entrenamiento. Como con suficiente velocidad, los enemigos podían evadir cualquiera de sus ataques y si la demostración de Gai de los diferentes niveles de velocidad era correcta, entonces la mayoría de las técnicas de Naruto para la batalla serían demasiado lentas para usarlas en combate contra cualquier enemigo de nivel de velocidad Chunin o superior. Teoría del Jutsu. Los siguientes 6 meses vieron el entrenamiento de Naruto enfocado en aumentar su taijutsu y kenjutsu con algo de entrenamiento de velocidad. Por supuesto, eso era solo su cuerpo real junto con una serie de clones. También mantenía clones trabajando regularmente en el sellado con la ayuda de los libros que le dieron después de su última parada para suministros ninja por parte de Hideki. Ni siquiera había tenido tiempo de revisarse a sí mismo para ver si tenía sellos como uno de los libros instruía. Como Hideki había dicho, los libros que le habían dado estaban llenando los vacíos en su conocimiento básico sobre el sellado. Todavía tenía una gran cantidad de clones trabajando en el control del chakra con cada ejercicio que podía encontrar o inventar.
Los clones que habían estado trabajando en la creación de Jutsu ahora se estaban enfocando en acelerar el Jutsu actual que ya había creado, así como en trabajar con variantes de las técnicas para ver qué sucedería ahora que su control era algo mejor. En cuanto a los negocios, sus edificios de apartamentos estaban todos llenos de inquilinos y, aparte de sus controles semanales para asegurarse de que no fuera necesario reparar nada, todo funcionaba sin problemas con una mínima interferencia. Su tienda de productos agrícolas seguía obteniendo enormes ganancias con los Akimichi que venían todos los viernes y se llevaban todo su inventario. Había comenzado a cerrar la tienda los fines de semana para reabastecerla. El bar iba muy bien y, como Naruto tenía clones que experimentaban constantemente y aumentaban la cantidad de bebidas que tenía disponibles, se había convertido en una especie de punto de encuentro para algunos de los aldeanos y ninjas. A Yashiyuga le habían dado una botella de uno de los mejores vinos experimentales que Naruto había hecho para el bar y le había gustado lo suficiente como para que hiciera que varios de los ninjas del clan secundario comenzaran a probar las diversas bebidas únicas que se servían en el bar y compraran botellas de las de mejor sabor para él y los ancianos del clan. El aspecto gastronómico del negocio iba bien, ya que Naruto había añadido una encuesta a las mesas y había dejado saber que la identidad que había creado para su personaje del chef estaba elaborando un menú para un restaurante que planeaba abrir y usar el bar de sus amigos como sitio de prueba. Teoría del Jutsu. Terminando el pergamino en el que había estado escribiendo, Danzo estaba muy ansioso por las cosas que Naruto haría con él. Había copiado todos los ejercicios de control de chakra que pudo encontrar en su biblioteca en el pergamino e incluso agregó sus propios pensamientos sobre cada ejercicio, sobre las formas de hacer que cada ejercicio sea más fácil o más difícil para que pueda beneficiar más a su dueño. Incluso si Hiruzen se enterara de que le había dado este pergamino a Naruto, no había forma de que se quejara porque se había limitado estrictamente a solo ejercicios de control, incluso si algunos de ellos eran exóticos. En el pasado, había habido algunos Uzumaki que habían sido ninjas médicos con un excelente control de chakra incluso con sus grandes reservas de chakra y Danzo tenía la esperanza de que con la gran cantidad de ejercicios y variantes que le estaba enviando a Naruto, incluso si no llegaba al nivel de control médico, lo haría en algún lugar cerca del control promedio. Si pudiera obtener un control promedio, podría convertirse en mucho más de lo que era ahora. Volviendo a la carta que le había escrito a Naruto antes de comenzar el pergamino, la leyó una vez más. Una vez tus padres murieron para salvar algo preciado para mí y sé que no hay nada que se pueda hacer con la forma en que están las cosas ahora, pero espero que en tu futuro esto te ayude en tu búsqueda para convertirte en Hokage. Una vieja herida mía me está matando lentamente en este momento y espero que con esto pueda pagar la deuda que tengo con tus padres. En cuanto a sus identidades, no puedo decirte, ya que por ahora sus registros están sellados debido a sus puestos de capitanes Anbu. Si todo va bien, sus registros deberían ser parcialmente revelados en los próximos 3 a 7 años. La había firmado como un anciano que estaba pagando una deuda antes de que su vida terminara. Todo lo que había dicho en la carta era cierto, pero engañoso y si conocía a Hiruzen como pensaba, sabría que Danzo había enviado el pergamino y la carta, pero ambos eran realmente elementos inocentes por sí mismos. No había desventajas en esta acción y esta era su inversión en el futuro de la aldea oculta de la hoja. Sabía que en el momento en que muriera, sus órdenes permanentes eran informar al Hokage para su reasignación y que la mayor parte del trabajo que había hecho para la aldea de la hoja desaparecería después de su muerte y este era su movimiento público junto con dejar una serie de pergaminos de diferentes tipos a Naruto en su testamento. Recientemente, un veneno que Danzo creía que había sido purgado de su cuerpo había comenzado a hacer una reaparición brusca y el antídoto no estaba funcionando esta vez como lo había hecho la primera vez. Se había visto obligado a aplicar un sello para obligar a una parte de su chakra a mantenerlo a raya junto con la ingestión del antídoto todas las mañanas para mantenerse con vida. El veneno nunca había abandonado realmente su sistema y había permanecido latente hasta que su sistema inmunológico se debilitó lo suficiente como para afectarlo nuevamente. Su propio médico personal le dio 20 años como máximo o una hora a máxima potencia, ya que era solo su chakra y el único antídoto que tenía para el veneno lo que lo mantenía con vida. Capítulo 6. No soy dueño de Naruto. Como le dije a una persona que dejó una reseña, hace tiempo que tengo más de un capítulo listo, pero no lo he editado hasta ahora porque han estado sucediendo muchas cosas que distraen mi atención. Familiares que entran y salen del hospital y del asilo de ancianos por varias cosas, junto con algunas otras.
Sin embargo, esta vez terminé 2 capítulos, así que eso debería compensar parte de lo perdido. Teoría del Jutsu. Encontrar el pergamino sobre la manipulación del chakra fue interesante y la carta era más vaga que cualquier otra cosa, pero encajaba con algunas otras pistas que tenía antes. El tercer Hokage había dicho que sus 2 padres habían muerto muy poco después de su nacimiento y la carta apuntaba a que habían muerto en el ataque del Kyuubi. Siempre se había preguntado quiénes eran sus padres, pero antes de la carta tenía muy pocas pistas para revisar, ahora tenía algunas pistas más para investigar. Si sus padres murieron la noche del ataque del Kyuubi como sospechaba ahora, entonces podría comenzar por revisar los nombres en la piedra conmemorativa que se había establecido para recordar esa noche y comenzar a investigar a las personas de cabello rubio que murieron esa noche. Puede que no esté relacionado con ninguno de ellos, pero le dio un muy buen lugar para buscar y fue un punto de partida para eliminar algunas de las posibilidades. El pergamino también había fusionado una de las ideas que había tenido antes, pero había pensado que sería demasiado trabajo para muy poco retorno, pero con algunas de las cosas que sus clones habían estado estudiando cuando tenía tiempo libre, podría convertirse en un plan de negocios mucho más rentable. Una vez había pensado en comprar una granja para tener un área legítima de la que obtener sus productos, pero la mayoría de las granjas que estaban a la venta eran las granjas que estaban más cerca de donde el Kyuubi atacó y todavía tendría que encontrar una manera de purificar el éter del yokai que se había filtrado en el suelo o eliminarlo por completo. Sin embargo, la primera parte de su plan podría hacerse independientemente del clima o no, el yokai fue removido del suelo. Cuando obtuvo los libros de sellado, llenaron una buena cantidad de agujeros en su teoría de sellado y ralentizaron la horrenda tasa a la que sus clones habían muerto mientras practicaban las artes del sellado. Su plan para la granja que iba a comprar era usar uno de los sellos en ella mientras construía un área de entrenamiento más privada. La compra de la granja bajo su personaje Shin, que era dueño de su tienda de productos agrícolas, generó algunas sospechas en la aldea hasta que mencionó que uno de sus conocidos que le proporcionó sus cajas de sellado quería hacer algunos experimentos en un área que estaba saturada de yokai, lo que calmó todos los rumores. Usando sellos y un jutsu de movimiento de tierra que se le había ocurrido, Naruto comenzó a sacar la tierra de un agujero que comenzó a cavar en una de las áreas más apartadas de la granja que había comprado. Los sellos usaban chakra para moverse a través de la tierra y el polvo que se removían para sacar todo aquello con lo que estaban en sintonía y hacer que cayera en los contenedores que se habían dispuesto debajo de los sellos de atracción solo para ese propósito. Después de que todos los materiales que Naruto consideró útiles se extrajeron de la tierra, se colocaron en cajas especializadas y se usó otro juego de sellos en él. Uno de los fracasos en sus intentos de hacer un verdadero sello de gravedad fue inscribirlo en los lados de la caja y una vez que las 10 libras de tierra y piedra se depositaron en la caja, el clon a cargo lo movería para que otro igual tomara su lugar antes de activar cuidadosamente los sellos en la caja. Había varias piezas más en el proceso, pero esencialmente toda la tierra y las rocas se hipercomprimirían en un ladrillo de piedra de tamaño considerable que se movería a la pared que algunos clones estaban comenzando a construir. Los sellos de atracción se colocaron para cada tipo de metal que pudo conseguir antes de comenzar el proyecto. Las muestras provenían de todos los lugares de los que pudo obtener muestras y permitieron que los sellos atrajeran incluso las cantidades más pequeñas del suelo hacia los contenedores junto con los sellos de repulsión para todo lo demás que no fuera lo que se suponía que debía recoger. Le llevó la mayor parte de la mañana llenar un recipiente de hierro junto con una pared de 4 pies de alto y 10 pies de largo que se estaba construyendo a partir de su instalación, pero principalmente eso fue para demostrar que funcionaba y porque la forma en que los sellos separaban los metales de las rocas requería que fuera un proceso lento. Ahora que era un proceso probado, era hora de construir varias estaciones de extracción de metales más para acelerar el proceso junto con la asignación de algunos clones para investigar y diseñar las instalaciones de entrenamiento subterráneas que iba a construir. Teoría del Jutsu. El bar del pueblo estaba resultando ser una fuente de ingresos bastante grande. La venta de sus propias bebidas alcohólicas se había acelerado hasta el punto de que tuvo que comprar uno de los edificios contiguos a su bar para mantener el negocio y, aún ahora, tenía que contratar clones para que trabajaran horas extras en la nueva cervecería que había instalado en el sótano y en las trastiendas de su nuevo edificio para seguir produciendo sus creaciones más populares. Debido a la popularidad de algunas de sus bebidas, tuvo que estabilizar el sello que las envejecía para saber exactamente cuánto tiempo habían estado envejecidas.
El secreto de cómo pudo seguir vendiendo tanto stock y aún así seguir consiguiendo más ya se había revelado, ya que uno de los contables de la oficina de locaje ya había estado investigando ese mismo asunto con fines fiscales y de alguna manera alguien había conseguido hacerse con su informe menos que clasificado. Honestamente, Naruto no esperaba que tantos de los secretos que había creado duraran tanto tiempo de todos modos y en el informe solo se nombra a los mismos artesanos de sellos ficticios que le proporcionaron sus cajas para la tienda de productos agrícolas que ralentizan el tiempo que pasa mientras las cajas están selladas. Una ventaja del hecho de que se supo que tenía a alguien que se especializaba en el sellado comercial fue que recibió una serie de solicitudes para que las pasara a la persona que había contratado para que lo sellara. También resultó en una oleada de nuevos pedidos de botellas de sus diversas mezclas alcohólicas en varios números de años de añejamiento, ya que algunos de sus clientes más ricos e influyentes comenzaron a pedir sus favoritas en diferentes años de añejamiento, tratando de encontrar la mejor para todas las edades para su bebida favorita. Cada lote de las diferentes mezclas tenía un sabor similar, pero incluso si se seguía la receta al pie de la letra, los ingredientes de cada una eran ligeramente diferentes, por lo que se alteraba ligeramente el sabor y el número correcto de años que necesitaba para fermentar para tener el mejor sabor. Yas y Ikga y los ancianos Ikga le transmitieron la idea de hacer aproximadamente 11 botellas más pequeñas para probar una vez que se encontrara el mejor año aproximado, hacer 5 años en cada lado del año objetivo para encontrar el mejor año para el lote. El hecho de que los Ikga estuvieran usando esto para comprarse una buena cantidad de brebajes de varios tipos mostraba que disfrutaban bebiendo por las noches cuando no estaban ocupados y tenían un brebaje agradable a mano, lo cual era casi descaradamente obvio para Naruto, así como para cualquiera que tuviera acceso a sus registros más detallados de las transacciones. Teoría del Jutsu. Hiruzen miró su escritorio medio lleno y suspiró mientras continuaba avanzando con su papeleo. Al menos había logrado ponerse al día hasta el punto de estar trabajando en papeleo que era de la variedad más rutinaria en lugar de ese monstruoso montón de papeleo que había llegado después de que Naruto trajo sus gastos e ingresos, y descubrió accidentalmente una de las filtraciones en la economía de la aldea de la hoja. Había otros, así como algunos miembros de la aldea que se estaban aprovechando de ellos, pero aún era un largo proceso de examinar la economía de la aldea de la hoja para encontrar los fondos faltantes, ya que varias filtraciones simplemente se secaron cuando atraparon a los comerciantes. Al menos una de las filtraciones que se detuvo fue la operación Raíz de Danzo que Sarutobi todavía no podía probar que todavía existía. En un tono más ligero, Hiruzen volvió a pensar en todas las veces que había puesto su bola de cristal sobre Naruto recientemente para averiguar qué estaba tratando de hacer con la granja bastante grande que había comprado. Había espiado a un grupo de clones que estaba en el proceso de hacer planes para un complejo de entrenamiento subterráneo, así como planes para túneles que fueran mucho más profundos para obtener acceso a más mineral de metal en bruto y posiblemente piedras preciosas si pudiera encontrar alguna. Ver los inicios del complejo subterráneo, así como la lenta cinta transportadora que arrastraba todo el material excavado a través de una serie de sellos de atracción y repulsión, fue muy impactante para Hiruzen, especialmente porque parecía que Naruto estaba en medio de la fabricación de varias máquinas más. También tenía varios contenedores de metal que estaban etiquetados con varios tipos de metal que parecían estar llenos por lo que podía ver. Como los planes para el complejo parecían sólidos y el área en la que Naruto estaba construyendo no tenía otros complejos subterráneos conocidos, Hiruzen decidió que, como mínimo, sería divertido ver qué hace Naruto a partir de ese momento. Teoría del Jutsu. Hinata había estado vigilando a su enamorado durante varios años y, a medida que sus sentidos se habían agudizado, también lo había hecho su sigilo. Es cierto que desde que comenzó su proyecto tuvo que reducir el tiempo que podía espiar a Naruto, pero quería que supiera que no estaba tratando de emular sus éxitos, sino que lo estaba usando como inspiración para su trabajo. Desde que comenzó a jugar con el puño suave que tenía, tuvo que investigarlo exhaustivamente, ya que muchas de las combinaciones no encajaban muy bien en la nueva versión que estaba tratando de hacer. Un efecto secundario de todo el entrenamiento e investigación adicionales fue que sabía bastante más sobre la forma en que se diseñaba y funcionaba el puño suave que incluso los ancianos del clan, que en su mayoría se limitaban a los movimientos de puño suave de primer nivel que estaban restringidos al jefe del clan, los ancianos y sus herederos.
Hinata había sido capaz de construir el nivel más bajo del nuevo estilo de puño suave que estaba inventando debido al hecho de que la mayoría de ellos eran variaciones de las artes tradicionales de puño suave y realmente solo cambiaban el orden en que se golpeaban los mismos objetivos, así como algunos de los movimientos intermedios. Ella todavía estaba trabajando en el resto de los katas básicos. Afortunadamente, uno de los tutores de Hinata que los ancianos asignaron había descubierto su entrenamiento privado y estaba ayudando silenciosamente al ofrecerse como voluntario para ser una especie de muñeco de prueba para el nuevo estilo. Había sido amiga de la madre de Hinata y recordaba los problemas que había tenido con el puño suave tradicional a lo largo de su vida debido al hecho de que su tipo de cuerpo lo hacía casi imposible de dominar. El nuevo estilo de Hinata sería tan difícil para el Ikiga que pudiera dominar el puño suave tradicional, como lo era dominar el puño suave tradicional para alguien con el tipo de cuerpo de Hinata. Hinata había heredado el tipo de cuerpo de su madre, mientras que Hanabi había heredado el de su padre, lo que explicaba en gran medida por qué Hanabi podía vencer a Hinata en sus combates con tanta facilidad, incluso cuando Hinata se limitaba severamente porque no quería lastimar a su hermana. Con el nuevo estilo que Hinata estaba creando, incluso en su forma severamente incompleta, podía derrotar a Hanabi con relativa facilidad, ya que ahora conocía todos los movimientos de puños suaves y los contraataques de su deconstrucción del estilo. Teoría del Jutsu. Gai y Lee estaban entrenando una vez más en su dojo limpio y mejorado y, aunque Lee no estaba haciendo ni cerca de la cantidad de ejercicios que Gai, ambos estaban algo asombrados y agradecidos con Naruto por los sellos que había aplicado aparte del dojo. Con el edificio reforzado, Gai tenía menos de qué preocuparse por destruir algo en el edificio y finalmente podía volver a usarlo como antes, ya que había sido reforzado y se habían agregado los sellos de gravedad. Gai tuvo que dejar de usar el dojo ya que cada una de sus sesiones de entrenamiento dañaba el edificio del dojo. Teoría del Jutsu. Mientras Naruto se iba a dormir por la noche, el Kyuubi actuó y usó su chakra para oscurecer el área alrededor de su jaula hasta el punto de que ni siquiera se podían ver los barrotes. Usando un poco de chakra, la gran bestia atrajo la mente de Naruto hacia el sello mientras intentaba dormir por la noche. En el momento en que Naruto apareció en la habitación, se puso en guardia, ya que lo último que recordaba era haberse acostado en su cama para dormir. Naruto sacó dos kunai de sus escondites en su gorro de dormir y gritó: ¿Qué está pasando y dónde estoy? La voz profunda y resonante del Kyuubi le respondió: Nosotros estamos dentro de tu mente, niño, y estás aquí porque te traje aquí ya que tengo un poco de información para transmitirte. ¿Quién eres y por qué debería creerte? Preguntó Naruto mientras su naturaleza semicautelosa por tratar con aldeanos que a veces le mentían salía a la luz. Una risa profunda procedió a la respuesta que el Kyuubi le dio a Naruto: ¿Quién soy? Es irrelevante y es sabio que seas cauteloso, pero por esta vez te hablo o al menos, no tengo intención de mentirte y una vez que despiertes al mundo de la vigilia una vez más, eres perfectamente libre de verificar la información que estoy a punto de darte, pero es posible que no la encuentres toda o que te mientan sobre partes de ella. Naruto bajó lentamente su postura defensiva y respondió: Eso todavía explica muy poco de lo que está pasando aquí. El Kyuubi soltó una breve carcajada antes de decir: Muy cierto, pero la información que estoy a punto de darte puede aclarar algunas cosas. Has estado practicando religiosamente el control de chakra durante varios años y, sin embargo, tu control recién ha llegado al nivel más bajo del promedio, ¿correcto? Naruto se sobresaltó ante la pregunta y pensó por un momento antes de responder: Sí, pero ¿qué tiene eso que ver con todo? Una de las piezas para la respuesta a esa pregunta es que desciendes del clan Uzumaki de la ahora destruida aldea del Remolino, dijo el Kyuubi mientras debatía internamente sobre cómo seguir adelante desde ese punto, ya que no quería revelarse a su carcelero todavía o más bien no hasta que Naruto sintiera al menos una ligera deuda con él. Hay otra razón, pero tu herencia Uzumaki habría causado problemas similares a los que enfrentas actualmente de todos modos. Esa otra razón solo aceleró la línea de tiempo por un par de años, eso es todo. Tienes una condición que se conoce como dispersión de chakra, y la condición solo aparece en ninjas de alto nivel que han excedido una cierta cantidad de chakra en sus cuerpos, normalmente. La condición es muy discreta porque muy pocos ninjas tienen que lidiar con ella. ¿Por qué solo los ninjas de alto nivel tienen que lidiar con eso? Preguntó Naruto con su postura relajándose un poco más.
La condición no se limita a los ninjas de alto nivel solamente, pero los ninjas más débiles tienen una solución mucho más fácil para la condición, dijo el Kyuubi en una voz ligeramente más baja mientras miraba a su carcelero de la oscuridad que su chakra había ayudado a crear. Los ninjas con reservas de chakra más pequeñas tienden a tener períodos en los que su chakra se vuelve lento y se vuelve difícil de canalizar cuando no ejercitan su red de chakras regularmente. La dispersión de chakras es la misma condición pero con reservas mucho más grandes, así como vías mucho más grandes. Si el chakra no se ejercita regularmente, se endurece en un estado semisólido que interrumpe el flujo del chakra en el cuerpo, pero nunca lo detiene por completo. ¿Es eso lo que anda mal con mi control?, preguntó Naruto mientras deslizaba los kunai dentro de su sombrero, ya que no parecían ser necesarios. Para ser franco, sí, respondió el Kyuubi. Si te das la vuelta, encontrarás varios túneles que conducen hacia y desde este lugar. En este lugar, dentro de tu mente, esos túneles son una representación de los caminos de los chakras en tu cuerpo y el lento flujo de agua debajo de tus pies es una representación de tu chakra. A lo largo de esos caminos encontrarás lo que parece ser hielo cálido, que son los lugares donde tu chakra está solidificado. Volviéndose hacia la oscuridad de donde se originó la voz, Naruto preguntó. ¿Nada de eso explica quién eres y por qué me estás ayudando? Sabrás por qué estoy aquí y quién soy a su debido tiempo y por qué te estoy ayudando. Podrías decir que es la broma más grande del mundo para alguien más solo por ayudarte un poco, dijo el Kyuubi mientras recordaba a Luchia que lo había sacado de su antigua prisión. Ahora te han dicho que tienes un problema y una solución parcial, así que espero que elimines varias de las secciones endurecidas de tu chakra esta noche y seguiré trayéndote de regreso a este lugar todas las noches hasta que tu camino esté despejado. Para limpiar las partes endurecidas solo necesitas romperlas y eso será más fácil si canalizas chakra mientras las rompes. Ahora déjame porque me cansé de tu presencia y tienes que lidiar con el hielo. Naruto se acercó a las entradas de los túneles y casi saltó hacia atrás cuando las antorchas colocadas en las paredes estallaron en llamas azules cuando entró en el túnel previamente oscurecido. El Kyuubi amortiguó el sonido que podía escapar de su jaula y gimió cuando el chakra sutil que había estado expulsando fue finalmente rechazado violentamente por el sello. No había sido hasta hace una semana que había descubierto el problema con el chakra de Naruto e incluso entonces había tardado la mayor parte de ese tiempo en establecer una forma fácil para que Naruto lidiara con el problema y averiguara cómo manipular el sello para traer a Naruto a la habitación. El sello no había interferido activamente con los ligeros cambios que había hecho en la proyección física del sello, probablemente porque estaba tratando de ayudar a Naruto a resolver el problema por su cuenta, pero aún así había habido varias migrañas severas por la reacción del chakra. Dentro de los túneles, Naruto no estaba teniendo mucha suerte con el hielo y estaba usando su kunai para desgastarlo, pero incluso canalizar activamente su chakra hacia el kunai solo estaba ayudando un poco y cuando cada trozo de hielo se alejaba de la masa principal y caía en el agua, se convertía en agua en sí misma y el flujo de agua alrededor de sus pies se aceleraba visiblemente por un momento cuando cada trozo de hielo caía en él. Teoría del Jutsu. Había trabajado en ello durante lo que parecieron horas antes de que estuviera demasiado exhausto para quitar más y se hubiera retirado a la habitación en la que había comenzado. Un pequeño destello rojo iluminó la habitación y se encontró tendido en su cama como si hubiera estado durmiendo. Mirando el despertador junto a su cama, Naruto se sorprendió de que mostrara que había pasado menos de una hora. Teoría del Jutsu. A la mañana siguiente, después de hacer sus clones para su entrenamiento diario habitual, Naruto fue a la oficina del Hokage y al principio, con vacilación, comenzó a contar su historia que ahora parecía un sueño. Después de que Naruto terminó su cola, Hiruzen pensó por un momento y luego decidió que uno de sus ninjas médicos de mayor confianza revisara la condición que Naruto había descrito y que le hiciera un examen físico completo mientras estaba en eso. Parte del proceso también requeriría que Naruto quedara inconsciente y eso le permitiría verificar el sello. La firma de chakra que Naruto estaba emitiendo era la misma que emitía normalmente, pero no podía hacer daño verificar el sello y, de todos modos, se estaba acercando a su revisión anual. Teoría del Jutsu. Después de que llegaron los resultados del examen físico, Hiruzen golpeó su cabeza contra el escritorio con tanta fuerza que dejó una abolladura. Abrió su cajón secreto y sacó los archivos que había en él, sacó el historial médico de Kusina de la pila y revisó sus primeras entradas de cuando recién estaba siendo admitida en la academia.
Efectivamente, en 2 semanas había recibido tratamiento por dispersión de chakra y la peor parte del informe fue que él había sido quien había dado el visto bueno para que el tratamiento se añadiera a su historial médico oficial. El informe actual afirmaba que el problema había ido creciendo durante bastante tiempo y que debía haber empezado a aparecer poco después de su 4º cumpleaños. El único lado positivo de todo el lío era que el sello de Naruto seguía siendo ridículamente fuerte. Como era de esperar, Naruto iba a tener que visitar a un ninja médico al menos una vez a la semana hasta que sus espirales se hubieran arreglado y, curiosamente, por la anotación en el informe, el Kyuubi podría estar ayudando a Naruto con su condición, ya que una pequeña sección de los caminos de Naruto cerca del sello estaban libres de la condición y si Naruto realmente había aprendido la verdad del Kyuubi, iba a seguir poniéndolo a trabajar en ello hasta que se resolviera. Hiruzen no estaba muy cómodo con la idea de que el Kyuubi le hablara todavía a Naruto, pero por la historia, el 9 colas no estaba intentando nada todavía más que ayudar a Naruto por alguna razón. Teoría del Jutsu. Danzo se sentó en su escritorio dentro de su complejo oculto y repasó la información que su sello de espionaje cuidadosamente colocado le había permitido escuchar y reflexionó sobre sus implicaciones. El Kyuubi había hablado con Naruto, pero había permanecido oculto y solo le había proporcionado información y un poco de ayuda para resolver un problema con sus espirales de chakra. Esta información no encajaba con el resto de la información que había logrado adquirir sobre el Kyuubi y si toda esa información estaba equivocada, entonces era muy bueno que todos sus planes para Naruto hubieran fracasado porque si lo que ahora sospechaba era cierto, sus planes solo habrían llevado a la ruina de la aldea de la hoja. Varias veces, cuando estaban en su presencia, Kushina y Mito habían declarado que cada vez que habían intentado comunicarse con el Kyuubi no habían podido obtener nada coherente de ello y que todo lo que podían sentir era un odio abrumador y escuchar maldiciones del Kyuubi como si fuera casi un animal salvaje empeñado casi por completo en la destrucción. Otra posibilidad era el hecho de que, aparte de las veces en que Kushina y Mito habían tratado de comunicarse con el Kyuubi, sus sellos ralentizaban el tiempo dentro de sí mismo tanto que para el Kyuubi solo había pasado aproximadamente un año desde el momento en que se había visto obligado a luchar contra el primer Hokage y el momento en que escapó del sello de Kushina. Para agregar a esa información, Danzo se dio cuenta de repente, antes de que Madara Uchiha hubiera buscado al 9 colas, este se había contentado con descansar felizmente en su guarida en la Tierra del Hierro y solo salía de su guarida cuando los shinobi lo atacaban para intentar someterlo para su aldea ninja. Había causado una buena cantidad de destrucción en ese período de tiempo, pero siempre habían sido los humanos los que habían instigado esas situaciones en la búsqueda de más poder. Pensándolo por un momento, Danzo comenzó a buscar en su biblioteca personal nuevamente y a pensar en qué tipo de pergaminos serían apropiados para cuando Naruto terminara la academia. Teoría del Jutsu. El tratamiento que le daban en el hospital cada semana era una sensación bastante inusual para Naruto, ya que el chakra del ninja médico parecía estar haciendo que sus espirales de chakra vibraran levemente. Combinado con que destruía la mayor parte del hielo en su paisaje mental todas las noches y usaba bastante chakra todos los días en sus diversos proyectos, el control de Naruto había aumentado hasta el punto de que estaba por encima del promedio para la mayoría de los Chunin. Al final, solo les tomó hasta el final del año académico actual para terminar los tratamientos que deberían haber tomado mucho más tiempo para arreglar simplemente por el tiempo que se les había permitido construir. En este punto, Naruto estaba enviando un clon de sombra a la academia por todo lo que no podía evitar, ya que sentía que tenía formas más productivas de pasar su tiempo. Sus calificaciones en la academia todavía estaban apenas en el rango de aprobación de todas las respuestas que había obtenido incorrectamente a propósito para mantener las respuestas en línea con sus libros alterados y las conferencias en las que realmente se les permitía a sus clones ingresar. El único maestro que le agradaba remotamente era Iruka y eso había sucedido más por accidente que por algo fácil, ya que se habían encontrado en el ramen de Ichiraku e Iruka había comenzado a hacer algunas preguntas sobre su trabajo de clase. La conversación se había desviado a partir de ahí, pero al final Iruka era firmemente amigo de Naruto. Desde ese día en su 3er año en la academia, Naruto se encontraría con Iruka en el ramen de Ichiraku y compartirían algunos tazones y discutirían sobre la academia y sus estudios. Los negocios que Naruto había conseguido a lo largo de los años le ocupaban bastante tiempo, incluso con los clones de sombras ocupando gran parte del tiempo libre. La tienda de productos agrícolas era la menos difícil, ya que finalmente había logrado acumular suficiente stock como para solo tener que llenarla cada 2 semanas.
También había tenido el efecto secundario de mejorar algunos de sus sellos, ya que tuvo que aumentar la calidad de los sellos que usaba en las cajas que ralentizaban el paso del tiempo mientras estaban cerradas. Los edificios de apartamentos habían tenido algunos problemas menores, pero la mayoría de ellos habían sido solucionados por sus inquilinos. El único problema importante que había surgido en los apartamentos era que uno de ellos se había incendiado y, aunque los sellos que había colocado alrededor del edificio impidieron que el fuego se propagara, las cosas dentro del apartamento estaban casi completamente destruidas. El apartamento tuvo que ser desmantelado hasta los montantes desnudos y el techo y el piso arrancados y reemplazados, aunque afortunadamente no hubo daños estructurales reales. Su bar y la venta de alcohol en paralelo le generaban enormes cantidades de dinero, ya que él fabricaba la mayoría de sus ingredientes. Cuando terminó su cuarto año en la academia, Naruto había descubierto una forma de drenar el chakra del Kyuubi que había permanecido en la granja, pero le había llevado un tiempo drenar lentamente la energía para que la energía natural en el área pudiera recuperarse a donde debería haber estado. Su área de entrenamiento subterránea se había completado en su mayor parte y había algunas áreas más que sentía que debía agregar para completarla, pero ya se estaba utilizando para el propósito previsto. Después del auge inicial de los metales que había podido extraer de la tierra que había excavado, Naruto había comenzado un segundo túnel a partir del que ya tenía y cavó más profundo y más lejos hacia el bosque que rodeaba la aldea y, aunque todavía no obtenía mucho metal al día, había obtenido al menos unas pocas libras de los tipos de metal más comunes. Su excavación también había desenterrado algunas pequeñas piedras preciosas de naturaleza semipreciosa. Teoría del Jutsu. Kyuubi suspiró aliviado, había llevado meses y Naruto tuvo que recibir ayuda para solucionar el problema, pero la dispersión de chakra se había solucionado. Normalmente, Kyuubi no se habría molestado en ayudar a solucionar el problema en las bobinas de Naruto, pero los bloqueos en los flujos de chakra de Naruto eran la razón por la que el sello podía devolver su chakra de manera tan dolorosa. Al ayudar a solucionar el problema, Kyuubi también se había permitido un mayor acceso a la red de chakra de Naruto. Porque con el mejor acceso a la red de chakra de Naruto, Kyuubi ya había acumulado un pequeño alijo de información que podría ser capaz de intercambiar con Naruto más tarde para obtener algunos beneficios. Si los 5 elementos básicos de chakra que usaban los ninjas, Kyuubi podría intercambiar con Naruto la información sobre qué tan compatible era con cada elemento de forma natural. Por supuesto, con entrenamiento, cualquier déficit que tuviera en el manejo de los elementos podría remediarse de alguna manera. Una pieza de información que Kyuubi probablemente tendría en el futuro era el hecho de que Naruto era capaz de formar las cadenas de chakra que su madre había usado para contener a Kyuubi. Por supuesto, si la memoria del Kyuubi no le fallaba, el potencial básico de Naruto para el jutsu no se acercaba ni por asomo al que su madre poseía naturalmente, pero si Naruto lo entrenaba un poco, podría ser capaz de contener fácilmente hasta las 3 colas. Sería algo doloroso para el Kyuubi, pero nada que no pudiera manejar en caso de necesidad. Sin embargo, esa información sería un último recurso para negociar con Naruto porque si nunca salía a la luz, el Kyuubi estaría mucho más feliz. Tras soltar otro pulso de chakra sigiloso, el Kyuubi continuó su sutil exploración de la red de chakra de Naruto. No sabía qué más podía haber allí, pero una vez que terminara de mapear la red de chakra de Naruto, pasaría a mapear el cuerpo real de Naruto para que, si se lastimaba, el Kyuubi pudiera curarlo de algunas heridas fatales, al menos.